Bueno, gracias a los tres por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias por la Y suerte en el desafío electoral, que no es poco, Agustín. Bueno, gracias. Bueno, ¿dónde está la economía? Martín, empecemos. Contextualizame un poco después de lo que contábamos con Jorgelina y en el día de la inflación del INDEC. Sí. Mirá, la economía tuvo un cambio importante a partir del año pasado que todos conocemos, que fue un primer semestre muy malo, por donde lo mires, por la variable que mires. Y a partir del segundo semestre y en adelante una recuperación sistemática, después discutimos si alcanza con la fuerza que necesitaríamos, una recuperación sistemática en todas las variables que vos quieras mirar, empezando por la inflación, que como decían recién va a ser la mitad que la del año pasado, acaba de cerrar los últimos 12 meses en 21,7 interanual, eso hay que ir hasta el 2009 para encontrar un año con inflación tan baja. Hace 9 meses consecutivos que crece el empleo. Claro, la economía tendría que estar creando 250.000 empleos para estar bien y está creando 130.000. Entonces uno dice, está creando pocos empleos para los que necesitaría, recuperó todo lo que había perdido el año pasado, pero todavía no es suficiente para el nivel de empleo que necesita una economía con el dinamismo ideal que sería la economía argentina. Vamos a cerrar un año con crecimiento económico también, van 3 trimestres consecutivos de crecimiento de la actividad económica, con recuperación en algunos sectores claves. Construcción es una recuperación muy sostenida, 3 meses consecutivos de crecimiento arriba del 10%, hoy se conoció el índice Construya, que es el de materiales de construcción, 17% arriba. La industria que empezó a pegar la vuelta, obviamente porque se compara también contra meses muy malos del año pasado, hay que decir las dos cosas. O sea que en principio hay un rebote. Pero hay un rebote, esa es la gran pregunta. Yo creo que ahí está la pregunta importante. La recuperación que estamos viendo es una recuperación que se va a poder sostener en el tiempo, porque si se puede sostener en el tiempo, incluso cuando el ritmo no sería el ideal, tanto de bajada de inflación como de creación de empleo, bueno, vamos en un camino bueno. Ahora muchos dicen, guarda, porque esto puede ser recuperación de lo que fue del mal 2016. Expert planteó hoy, el año que viene no crecemos. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Agustín, ¿qué impresión? Yo primero estoy sorprendido porque nos cruzamos con Martín, pero parece que vivimos en 2 países diferentes y que de vez en cuando nos cruzamos y después cada uno se va a su país. Porque acabo de escuchar el negocio, yo vivo en otra realidad completamente diferente. ¿No ves ni de rebote siquiera? No, pero aparte, a ver, los indicadores. Martín recién marcaba 3 trimestres consecutivos de variación, toma el desestacionalizado trimestre a trimestre para remarcar eso. Si vos tomás trimestre contra mismo trimestre del año anterior, el año pasado los 3 últimos fueron negativos, ¿sí? Configura un cierre de año en 2.2, 2.3, 2.2% de caída en el Producto Bruto, o sea, un año en recesión, y recién tenés una recuperación el primer trimestre de este año de 0,4%, nada, marginal. O sea, la economía estancada comparada contra un año donde cayó mucho. Cuando desagregás y mirás adentro de la actividad económica, decís, bueno, a ver qué sectores crecen. El sector agrícola vinculado a la exportación, la intermediación financiera, la industria sigue cayendo, 2.2%. ¿Cómo sigue cayendo? ¿Qué dato de industria mirás? A ver, en el EMAE, estimador mensual de actividad económica, el componente de estimador industria... mensual industrial. Esperá, el componente... Esperá, te marco ese. El componente de industria... atrasa un mes para atrás. Bueno, el componente de industria, 2% abajo. Comercio minorista y vas a mayorista... manejar datos con un mes de atraso 1,9 abajo. Adelante. El último dato no es el estimador mensual industrial, venías con una sucesión de 15 más o menos meses consecutivos de caída y ahora, tuviste una pequeña variación positiva en el último dato. Es cierto. Ahora, está bien, comparando con una base de comparación bajísima. De acuerdo, pero empieza a crecer. Te marco otra cosa, el consumo. Porque después están los economistas... No es tan distinto. Sí, es bastante distinto. Están los economistas como Martín que miran los números, se encierran, miran la pantalla, el laboratorio, pero que después te dicen, no, hay crecimiento, pero no se siente en la calle. Bueno, ¿por qué? Vos tomás, por ejemplo, la serie de ventas minoristas de CAME, Cámara Argentina de la Mediana Empresa, que vos, me acuerdo que nos cruzamos hace unos cuantos meses atrás, lo bueno que ya nos conocemos mucho, hace unos cuantos meses atrás, cuando llevaba acumulada, creo que 6 meses de caída, me dijiste, ahora viene el rebote, porque van 19, y rebotó. Van 19 meses consecutivos de variación negativa. Primer trimestre el consumo creció 0,9%. No, el último, pará, junio, trimestre, consumo. Junio, último dato de CAME, 1,4 negativo. Eso es ventas minoristas, no consumo. Sí, ventas minoristas. Consumo, el dato
datos de INDEC. ¿Qué pasó con el consumo del primer trimestre? Shoppings y supermercados. ¿Qué pasó con el consumo en términos reales del primer trimestre? Negativo? Pero porque crece ventas online y crece Maxi. Está bien, lo que vos me marcás es el componente de consumo en la serie del PBI. De la demanda agregada. Consumo, inversión, gasto. Sorprendentemente, muy sorprendentemente, con todos los indicadores de consumo para abajo, le da un porcentaje positivo alrededor del 1%. Muy bien, gracias, no más preguntas, su señoría, nos retiramos. Anda yendo así le describo a la gente la realidad. No más preguntas. Muy sorprendente, me gustaría, acá no nos va a dar el tiempo y es muy técnico, pero me alegro que alguien me explique, porque hablé con algunos funcionarios y le digo, ¿cómo puede ser? Porque la serie de consumo no da. Y buscan explicaciones muy raras. Bueno, disculpa. Venta minorista de CAME, 19 meses consecutivos de variación interanual negativa. El último dato, junio, 1,4 negativo. Compara con junio del año pasado. Junio del año pasado había caído 9,8. Sí. O sea, contra una base de comparación donde habías caído 10%, volvés a caer 1,4. La dinámica no la podés frenar. ¿Por qué no la podés frenar? Porque hay una pérdida por adquisitivo de los salarios muy fuerte que no se está revirtiendo. La inflación está por arriba de lo que varían los salarios. Agustín, los salarios están arriba. Comparado junio, que es la comparación que estás haciendo, están arriba. Festeja el gobierno la desaceleración inflacionaria en la variación mensual, ¿sí? Que igual es relativa porque la inflación núcleo para el GBA, porque ahora todos hablan del nacional y lo comparan con el del mes pasado, que esto, decime, es así, no es comparable porque estabas tomando GBA, Gran Buenos Aires, contra una medición de alcance nacional. Ahora, esos datos van a estar dentro de poco, lo aclaró el INDEC hoy, que van a tener todos los datos mes a mes del IPC nacional. No se puede comparar nacional contra GBA. Claro, por eso. Claro. Ahora, cuando vos te metés en el GBA, que está dentro de este dato nacional, 1,4%. Contra 1,3 el mes pasado. Claro, por eso, arriba. Y la núcleo, 1,5 para el GBA. Contra 1,6 del mes pasado. Está bien, sigue siendo alta. Tan alta que el Banco Central dice... Claro, cuando decís arriba... Le busca pero cuando te da arriba, decís arriba. Cuando te da abajo, te haces ese boludo y decís otra cosa. No, para nada. Lo que te estoy diciendo es que sigue siendo la inflación arriba y abajo. Cuando da arriba, arriba. Cuando da abajo, abajo. Pero sigue siendo alta, pero es más baja. Siempre el perfil es mucho más baja que cuando ustedes dejaron. ¿Estás de acuerdo? No. Mirá, la inflación este año, ¿cuánto va a ser la inflación este año? ¿Va a cumplir la meta del Banco Central? 22 va a ser este año, 22. No va a cumplir la meta de tu amigo Sturzenegger. Decían entre 12 y 17. No va a cumplir la meta. Avisale a Sturzenegger que la meta no se cumple. Va a estar más cerca de 25 probablemente. ¿Por qué? Porque en julio vas a tener un dato donde cerca de 2. Probablemente. Arriba. Cerca de 2. ¿Por qué? Porque el amigo de ustedes, Aranguren, decidió subir misteriosamente, en una actitud que no se entiende porque el precio internacional baja, decidió subir los combustibles, el precio de la nafta y del gasoil. El gasoil te repercute sobre toda la logística. No baja, esa es la fórmula. Yo estoy de acuerdo con vos, para mí son errores, es un error. Bueno, grande. Bien, nos vamos poniendo de acuerdo. Es un error grande. Pero hay una fórmula. Y vas a tener un traslado fórmula y la fórmula subió. Sí, está bien, pero la fórmula, digo, una cosa es la realidad, otra cosa es la fórmula. Entonces. ¿Tenés más calor, Belén, después del debate? Está bastante caliente. Mamá me está diciendo, me encantan los economistas. Estoy acá. Bueno, y todavía no escuchó, no lo escuchó a Héctor, que en un ratito... Sí, que no lo dejan hablar. Ahora lo dejo. Digo, celebran que vamos a tener este año, más allá de 22, 25, la inflación que tuvimos en el 2015. No, en 2015 tuvimos 27 con el dólar pisado y las tarifas pisadas. Recesión 27 mediante. Con tarifas pisadas. Recesión mediante. También en el 2014 habías tenido recesión mediante. Pérdida por aquí. En el 2014 también habías tenido recesión mediante. Por eso, 2015... Tomá lo que te conviene. 2015 tuviste 27 con dólar pisado, con tarifas pisadas e inflación mediante. Tuviste una inflación también, que es igual a la de este año, pero ahora compraste una recesión. 5 puntos más alta. Es 22 ahora y era 27. Era 25 y este año va a ser probablemente 25. Ahora es 22. Si vos trasladás la suba de los combustibles y además, ¿qué va a pasar de acá a fin de año con el precio del dólar? Bueno, esa es la pregunta. Gran pregunta. Yo creo que no va a pasar nada. Sería interesante que vos te juegues en la cámara y le digas a la gente lo que pensás. No, porque si vos creés que no va a pasar nada. Yo creo que muy probable... Oye, mirá, la situación es la siguiente. 22 como punto de equilibrio. ¿Es válido pensar un dólar a 20 o es un disparate? Es un disparate. ¿Para vos? No dijo eso. Muchos economistas... No fue así. No, dijo 17 pesos no es el punto de equilibrio. Sí es de equilibrio. Lo que pasa es que el problema, Broda lo que dijo Paulino es lo siguiente. Es que el 17 es una consecuencia de que vos estés financiando el déficit con deuda externa. No se enojen, pero vamos a seguir escuchando lo que dijo Broda, me mato. No, es que pero fue polémico porque todo el mundo dijo Broda 22, no dijo 22. Broda, ya está. Escuchemos, mirá. Broda dijo que para el mismo perfil, escuchemos a Tetaz. Dijo que nada que ver, la verdad que sí, es una chicana que no va, porque yo con Broda no tengo nada que ver.
De hecho, te estoy diciendo que no fue pero así. Está bien, pero aclarame eso porque es interesante, Claro, Martini. no dijo que hagamos justicia en términos de rigurosidad. Si la economía no estuviera financiando el déficit fiscal con deuda externa como lo está financiando, no habría tanta abundancia de dólares en la economía y probablemente el dólar estaría más cerca de 22. Eso quiso decir, no dijo que hoy el dólar de equilibrio era 22, porque si lo hubiera dicho así, da la sensación que alguien lo está sosteniendo al dólar. Igual déjame marcarte algo, no es solo el ingreso de dólares por endeudamiento externo, que es un tema, es la cuestión especulativa. Hoy se ha desarmado todo tipo de regulación sobre los movimientos de capitales y sobre el mercado cambiario. Eso, toda la biblioteca económica te dice que si vos sos una economía pequeña como la es Argentina, tiene un mercado cambiario pequeño en el concierto internacional, ¿no? En términos de volumen, si vos desregulás completamente los flujos de capitales, quedás muy supeditado a esos movimientos especulativos de corto plazo, los famosos capitales golondrina de la década del 90, ¿te acordás que entran, salen? De hecho, el cronista planteó en TAP hace muy poquito que 9 de cada 10 dólares venían al sector financiero y que uno solo terminaba en el aparato productivo, y hoy no sé qué diario plantea que hay una ralentización de la inversión en claro, ¿por qué? activos productivos, digamos. Claro, porque no están las condiciones macroeconómicas dadas, ni desde... Bueno, y hay un componente político, en términos generales, siempre cuando hay elecciones hay algún Sí, pero igual la inversión productiva no llega desde que arrancó el gobierno. ¿Cuál fue la variable que lideró de entre consumo, inversión, gasto y exportaciones? ¿Qué variable lideró el crecimiento del primer trimestre? ¿De este primer trimestre? Sí. Vas a decir la inversión, está bien. No voy a decir, te la estoy preguntando a vos. Está bien. ¿Cuál? Según el INDEC, la inversión. ¿Cuál? Ahora, La ¿por inversión. qué? Porque ¿Cuánto creció la inversión en el primer trimestre? Mirá, te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto ¿Cuál creció fue la inversión? el componente del PBI ¿Cuánto creció que más la inversión en el primer año pasado? trimestre? ¿Cuánto creció la inversión en el primer trimestre? ¿Cuánto fue el componente del PBI que más cayó? Contestame a mí. Que más cayó el año pasado. Pregunta. No, pero yo te repregunto. ¿Qué más cayó el año pasado? No cayó 3% como está recuperando ahora el primer trimestre. No, 5,5. 3% está creciendo la inversión en el primer trimestre. ¿Crece la inversión? Ahora, ¿cuánto cayó el año pasado? Me confundí. ¿Está creciendo la inversión? En el primer trimestre. ¿Está creciendo la inversión? ¿Cuánto cayó el año pasado? La Fiscalía no tiene más preguntas. No, sí tiene una pregunta. Si el año pasado, disculpame, si el año pasado cayó 5,5 y este primer trimestre, como vos marcás, cayó 3,1, subió. Pero es obvio, pero es obvio que una recesión cae. Además, Martín, lo notable es que se recupere la inversión. Vos sabés, Martín, ya corto con que esté creciendo la inversión. ¿A qué lo atribuís? Demasiado notable. ¿A qué lo atribuís? Raro. Ahora, sí, estás raro. poniendo en tela de juicio el INDEC. Mirá, lo del consumo, la verdad que viniendo de ustedes en la cara como un mocasín. ¿Yo qué tengo que ver con el INDEC? ¿Cómo no? Vos defendías el INDEC de no, Moreno. No defendía ningún INDEC. Yo formé parte del INDEC, de ningún INDEC. Pero defendías las políticas del gobierno, incluida no hablemos para atrás. Vamos a hablar de... No, porque estás hablando... A ver, dale. ¿Qué es lo que está pasando hoy con la inversión? Y vos sabés muy bien. ¿Hay chance de que haya inversión productiva en Argentina? Ninguna. En este esquema macroeconómico, con los desequilibrios fiscal, externo y con la economía deprimida como está en el mercado interno, no hay ninguna chance. Escúchame, ¿sabes lo que pasó? ¿Sabes lo que pasó en 2016 con la inversión? La inversión, la gente no sabe. La gente no sabe. 5,5%. La gente no sabe esto. La inversión tiene dos componentes. 5,5%. La inversión tiene dos componentes. Ahí está. Una parte es la inversión en fierros, que es para producir, y la otra parte es la inversión en edificios, la construcción. Y después la inversión especulativa. Estamos hablando de la inversión. Estamos hablando de la inversión definida como una parte del componente de la demanda agregada. La construcción es lo que te tracciona el crecimiento que vos marcás ahora. Lo que cayó el año pasado fue la construcción. La inversión en fierros es la primera vez en una recesión, porque 2016 fue recesivo, es la primera vez en una recesión que la inversión 2016 en fue equipos... recesivo, hace un rato decías sí, que no. por supuesto que fue recesivo, lo dije del principio. No, dijiste que 3 trimestres consecutivos... Van 3 trimestres consecutivos, de crecimiento no es recesivo. No, tenemos ahora 3 trimestres consecutivos. Está bien, pero estás tomando los del año pasado. Este año no transcurrieron. No, estoy tomando los últimos 3 trimestres, el último del año pasado y los dos que van ahora. Por eso, entonces no tuviste... Escuchame, la inversión en fierros para producir, 2016 creció y 2017 sigue creciendo. No. ¿Sí? No. ¿Sí? Nada, está estancada. Bueno, hagamos una apuesta. Del 3% que vos marcás el primer trimestre, bueno, me dejan preguntar, Héctor, que rebota porque el año pasado tuvo muerte. No, es también importación de maquinaria, está volando la importación de maquinaria. En este escenario, por suerte tenemos a alguien que maneja muy buen número acá y lo va a poder confirmar. No hay chance en este escenario de que haya un crecimiento de la inversión productiva. Pero si está creciendo. ¿Por qué? Entre otras cosas, incentivo a la especulación financiera. Está creciendo la inversión. Yo puedo hacer, ahí está, mujer, intervengo. ¿El precio del dólar en qué quedamos?
Para... Sí, mirá, porque te voy a contestar. Bueno, pero ya lo dejo. Contesta Rubini. Hay mucho riesgo, no te voy a poner un valor, obviamente, pero hoy, dado lo que hizo el gobierno de desregular todos los movimientos de capital, hay muchas tensiones que pueden generar. El martes que viene, el martes 18, vencen cerca de 500.000 millones de pesos de LEVAC, de letra del Banco Central. Suponete que los inversores, de cara a las elecciones, por el atraso cambiario evidente que hay, deciden pasarse al dólar. Podés tener un salto muy fuerte. Eso es un riesgo. No digo que lo vaya a ver, vamos a seguirlo de cerca. Bien. Pero hay un riesgo latente muy fuerte. Héctor, no me van a seguir. Todo suyo, señor. ¿Les puedo pedir silencio un ratito? Preguntaron por el dólar. Escuchamos al adulto. Déjenlo hablar. Perdón, Héctor. Bueno, está bien, está muy bueno. Bueno, contestando tu pregunta del dólar, sí, hay algunas tensiones, pero hay que recordar, primer semestre el gobierno adelantó la toma de deuda ante la expectativa de que Estados Unidos aumente las tasas de interés, y entonces se sumó una oferta de dólares por las exportaciones del agro, por el blanqueo, por la captación de deuda, y hay, digamos, es cierto, una inquietud que no es independiente del ruido electoral también, es decir, coincide la suba de reciente que un poco marca, ya mirando también para la semana que viene, Agustín. El último vencimiento de LEVAC, el mercado no aceptó como pago nuevas LEVAC, sino que exigió, digamos, cash, ¿no? Y a partir de esa fecha empezaron a bajar los grandes depósitos de más de 1 millón de pesos y empezaron a irse para LEVAC y para dólar. Ahora, hay una sucesión de eventos que ayudaron a, digamos, a generar cierto miedo y cierta desconfianza. Sobre todo, primero, el no ascenso a la categoría de país emergente por parte de Morgan Stanley. Coincide esa semana con la polémica en torno del bono a 100 años. El sábado siguiente se confirma la, digamos, casi segura candidatura de Cristina Fernández para senadora y generó, digamos, una expectativa de que, bueno, habría dificultades para avanzar en reformas estructurales pro mercado. Y entonces eso implica que el mundo empresario y el mundo del mercado está esperando que después de las elecciones el gobierno avance en esas reformas que no se han hecho, tributaria, que la ha planteado, de logística, de costos, etcétera, laboral. Ahí aparecieron esas dudas y se sumaron también las encuestas que dan bastante alto o más de lo que esperaban algunos al ex Frente para la Victoria en el Gran Buenos Aires. Entonces, bueno... o sea, que hay un riesgo de la vuelta al pasado, eso quiere decir, digamos. Hay los más asustadizos, podríamos decir, con un riesgo de vuelta al pasado. Los menos dirían, bueno, vamos a un empate técnico y no cambiaré mucho, por lo tanto... La recuperación gradualista, un poco que muestra acá el colega Martín, es algo que no conforma totalmente ni a las autoridades ni a los mercados, porque para esta fecha se esperaba que debiéramos estar recogiendo los frutos del segundo semestre del año pasado, que no hubo lluvia de inversiones y no se espera para este año. ¿Y este año espera un crecimiento de la economía? Sí. Va a haber crecimiento, pero pequeño, digamos. No creo que supere el 3%. ¿Y qué están midiendo en términos de consumo? ¿Es posible que haya un rebote? Sí. ¿En consumo? Sí. Que la merma que ha habido en hipermercados, en comida, en alimentos, en sachet de leche que se compraron menos, en carne que bajó, etcétera, ¿eso pueda ser revertido en el segundo semestre? En parte sí, pero va a estar condicionado a qué ocurrirá después de octubre. Porque después de octubre esperamos que haya algún ajuste en las tarifas públicas. Y vamos a ver cuánto subirá la luz, el gas, el transporte. O sea que otra vez parte del dinero en la recuperación eventual de salarios de la familia tipo argentina tenga que terminar yendo a financiar el menor subsidio del Estado, probablemente en el ajuste de tarifa eventual. Eso es lo que todavía es un signo de pregunta para esa fecha. ¿Qué sé yo? La verdad, creo que queda poco, ¿no? Sí, yo, Martín, te quería preguntar lo siguiente, por el tema del consumo. Yo entiendo que también el gobierno dice que apunta que creció el consumo online y que creció el consumo mayorista, pero ¿vos crees que esas dos subas compensan la caída del consumo masivo? Porque cuando yo hablo con los que relevan consumo masivo, que el gobierno realmente está preocupado por ese dato, dicen, sí, es verdad que crece mayorista, es verdad que crece online, pero no compensa esa caída. Mira, consumos en supermercados, el total de consumo en supermercados, pensá que es un consumo bastante inelástico en general, que no se mueve mucho con los ingresos. Lo que está compensando es el consumo, por ejemplo, no sé, te nombro algunas cosas.
récord de venta de motos, 300.000 motos en un semestre. Hacía mucho tiempo que no se veían tantas motos, el 80% de las motos menos de 125 centímetros cúbicos. Son clase media y media baja, sí, digamos. Eso sí. Venta de autos, récord de venta de autos este año, probablemente se patenten 800.000 autos nuevos y récord de usados, 27% creció la venta de usados el último mes. Y récord de probablemente 1.800.000 autos usados, en los cuales el 40%, en el caso de autos nuevos, el 40% del mercado de autos nuevos se mueve con planes. Hay gente que se está empezando a meter en planes de auto para comprarlo en 80 cuotas, 60 cuotas, depende de los planes de cuotas, sorteo y licitación, todo este tipo de planes. Entonces, en general, más algo que está creciendo muchísimo, pero de muy abajo, todavía no tiene tanto volumen, que son los créditos UBA. Entonces, en realidad vos lo que estás viendo, que es lo que se confirma cuando mirás los datos impositivos, cuando vos mirás el IVA, por ejemplo, el IVA de GI. El IVA de GI está creciendo muy por arriba de la inflación. 5 puntos por arriba de la inflación. Eso demuestra que el consumo está creciendo. Lo que pasa es que no está hubo un cambio estructural y no crece el consumo en los mismos rubros que crecía. Lo que es, cortito, lo que es motos te entiendo, pero lo que es autos y lo que es créditos hipotecarios, ¿no te habla de un estrato, una parte de la sociedad que no representa todo lo que es el consumo? No porque tenés también récord de venta de autos usados, por eso te decía, tenés 1.600.000 autos usados que se venden por año en Argentina. Entonces tenés, y muchos de esos autos, muchos de los que están comprando autos, te decía 40%, están comprando con la cuota del auto. El tipo que por ahí tiene un excedente de 2.000 pesos y se mete en una cuota de un plan largo de cuota de un auto. No es necesariamente, digamos, no es clase alta. Ahora, a mí sí me preocupa, sí, lo vengo diciendo al principio de año y sigo preocupado, un segmento de la población que es el segmento que Agustín Salvia llama los lilas, ¿no? Que es ese segmento de la población que no es pobre porque gana más de dos salarios mínimos, gana más de 16.000 pesos, pero gana menos de 4 salarios mínimos, está entre 16.000 y 30.000 pesos, digamos. Ese es un segmento que no recibió ninguno de los beneficios con los cuales el gobierno cuidó, más o menos, pero cuidó al sector más pobre, tarifa social, más asignaciones universales, etcétera. No recibió ninguno de esos beneficios. Y pagó la factura. Y pagó la factura. Ese es un sector que a ese no le sobra nada. Ese no está en ninguna de las cuentas que estamos sacando ahora. Obviamente, y es un sector muy importante. Exacto. Ese sector no está comprándose. Probablemente ese pueda entrar en el mejor de los casos en la cuenta de las motos, porque la mayoría de las motos son de menos de 125. Sí, hoy te compras una moto con muy poca plata tiene mucha venta. Y las usan para trabajar, etcétera. Pero ese es un sector que me parece que particularmente el gobierno tiene descuidado. ¿Agustín, te sorprendió que la justicia electoral haya autorizado? Sí, la verdad que sí, porque como vos dijiste hoy, tenía, digamos, una serie de observaciones vinculadas con los requisitos con los que no cumplía y muy misteriosamente terminó ocurriendo este fallo. Después de la pausa voy a mostrar algunas de esas anomalías que han sido increíbles. Así que en un ratito los vamos a compartir. Bueno, suerte en el desafío electoral. Bueno, muchas gracias. No será fácil. Tengo para marcar muchas cosas de consumo que acaba de decir Martín, pero no nos va a dar el tiempo. De todas maneras, la idea era plantear un poco No va a ser sencillo, te tomo algo. Y va a ser interesante, me parece, discutir de cara a la sociedad. Recién decían esta idea de volver al pasado, ¿no? Digamos, hoy estamos viviendo una situación que está deteriorando la calidad de vida de los argentinos en materia económica. Lo acabamos de describir, o yo lo acabo de describir de alguna forma. Somos conscientes de que en el pasado ocurrieron muchos errores que llevaron a la situación que llevaron hacia el 2015. Bueno, creo que en vez de seguir discutiendo en esos extremos y esa polarización de grieta, tenemos que abrir la oportunidad de encarar los problemas, tratarlos, trabajarlos. Ese es nuestro desafío de cara a lo que viene y esperemos. Hablando de Randazzo, Nacho hoy dijo, no hubiera elegido a Vudú como vicepresidente. La presidenta la expresidenta va a votar en Santa Cruz, no se puede votar a sí misma, me parece que es una contradicción. Y finalmente dijo, tuvimos un jefe del ejército que participó en el genocidio de la dictadura, por Milani. Tarde igual, ¿no? Tarde. Todo lo que vos quieras. Empezó a levantar el... Lo de Vudú no. Qué sé yo. Héctor, lo último. El año próximo, imagina la economía creciendo, usted tiene los mismos interrogantes y semáforos amarillos que plantean muchos. Sí, crecimiento no vigoroso, va a depender mucho de qué se anuncie en materia fiscal. Todavía la verdad no tenemos pistas de cómo va a ser la reforma tributaria, pero creo que sin una fuerte baja de gasto y reducción del número de ministerios va a ser difícil.
De hecho, o sea, si el gobierno no hace lo que todo el mundo dice que va a hacer, pero el gobierno niega, estamos en un problema. estamos con una brecha fiscal que es récord histórico casi. Hay que reducir el déficit de las provincias, el de la nación, el cuasi fiscal del Banco Central. Hubo una medida correcta hoy que tomó el Banco Central que ha pasado un poco desapercibida, que le ha puesto un tope a los servicios de deuda respecto de los ingresos que pueden soportar los gobiernos provinciales, que es una manera de empezar. O sea, una provincia no puede destinar a servicio de la deuda ¿cuánto es? Más de 20%. 20% de sus ingresos propios, lo cual... O sea, una provincia recauda, que no es que gasta. Recauda. 10 pesos, no puede gastar más de 2 en pagar servicio de deuda. Exactamente. Era 40 y lo restringieron. O sea, lo bajaron a la mitad. A la mitad, pero bueno, es una manera para empezar un poco a poner un límite a una práctica que viene de hace años, que es una especie de dolce farniente con las provincias de endeúdense en dólares, total, después bueno, alguien que lo más, paga. que menos. Algún directorio del Banco Central te va aprobando y los bancos los van comprando, pero bueno, uno tiene que, la verdad, con la herencia recibida y con la situación como viene para el futuro, el rigor fiscal es inevitable porque si no las posibilidades de crecimiento van a ser muy bajas. Gracias a los tres, muy generosos. Gracias. Muy gentiles, me quedé sin tiempo. Hasta la próxima. Y gracias por el debate y sé de la honorabilidad y la hidalguía en las ideas de ambos. Y eso es muy valioso y muy bueno en términos de aporte.